Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros. Honorable Congreso de la Unión, en el PRI hemos puesto como centro del sistema jurídico mexicano la protección a los derechos humanos. En congruencia con ello, los cambios jurídicos que contribuyan al fortalecimiento y protección serán respaldados por nuestra bancada. En ese sentido, el dictamen puesto a consideración de esta honorable Asamblea no será la excepción. En efecto, las reformas que se analizan contribuyen a reforzar la protección de los derechos universales de igualdad y no discriminación al interior de las Fuerzas Armadas mexicanas. Particularmente, se pretende especificar los motivos por los cuales un militar infectado por el virus de inmunodeficiencia humana pasará a la situación de retiro por incapacidad o ameritará el cambio de arma o de servicio. En el primer caso, se propone que solamente cuando se confirme con pruebas suplementarias la pérdida de funcionalidad para el desempeño de los actos del servicio, se proceda al retiro a los militares portadores del virus de inmunodeficiencia humana. El cambio de arma o de servicio se dará cuando la seropositividad del virus produzca trastornos funcionales de menos del 20% y el control y tratamiento médico limite el desempeño de los actos del servicio. Asimismo, la iniciativa propuesta establece en el artículo 226 bis que cuando sea médicamente posible, se deberá ajustar el control y tratamiento médico a las actividades específicas del militar, sin afectar al servicio y sin ningún tipo de discriminación. En otras palabras, las reformas propuestas se salvaguardan los derechos de los militares a permanecer en el servicio activo, hasta que se demuestre que los padecimientos que son considerados como causales de baja han afectado las capacidades del militar para desempeñarse laboralmente. Con estos cambios se pone en armonía el sistema de protección social de las Fuerzas Armadas mexicanas, con los cánones nacionales e internacionales en la materia de igualdad y no discriminación. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con fundamento en el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que salvaguarda los derechos de toda persona a no ser discriminada por ningún motivo y la protección de su honra y de su dignidad, han considerado que el solo hecho de ser seropositivo al virus no es condición para dar de baja a los militares en servicio activo. En ese mismo sentido, se ha manifestado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al reiterar en diversas tesis que padecer VIH-Sida no implica la pérdida de funcionalidad para desempeñarse laboralmente. La única causa que justifica la baja del activo de las Fuerzas Armadas y el alta en situación de retiro por motivos de salud es solamente cuando disminuya la aptitud física o mental para el servicio de las armas y no solo la existencia de un padecimiento o enfermedad, como puede ser, entre otros, el virus de inmunodeficiencia humana. Adicionalmente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla en el artículo 1 del principio de igualdad que se configura como uno de los valores superiores del orden jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico para la producción normativa y su posterior interpretación y aplicación. En ese contexto, la legislación en materia castrense está condicionada en su validez debido a que el principio de igualdad y de no discriminación por razón de salud es vinculante para todos los poderes públicos y, en consecuencia, el respeto del contenido de las garantías de igualdad y de no discriminación del artículo 1 de la norma fundamental. En ese sentido, la equiparación de la seropositividad al VIH con una condición de inutilidad o de disminución de capacidades es una medida discriminatoria. Por tal motivo, compañeras y compañeros legisladores, consideramos que la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal es acertada y contribuye al perfeccionamiento de la protección a los derechos humanos. En este sentido, los diputados y las diputadas integrantes del grupo parlamentario del Grupo Revolucionario Institucional votaremos a favor del dictamen de la Comisión de la Defensa Nacional en aras de la protección de los derechos universales, a la igualdad, no discriminación de los hombres y mujeres que forman parte de las gloriosas Fuerzas Armadas mexicanas. Es cuanto, diputado presidente.